Amigos, bienvenidos a su programa Historia Antigua de la Diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo en radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diocesdecuautitlán.org.mx o envíenos sus comentarios en nuestra página de Facebook Dioses de Cuautitlán o al teléfono 5570 07 24 89. Amigos, recuerden que estamos ahora narrando la historia de cómo se construyó, cómo se hizo la iglesia de San Francisco Chilpa. En el año de 2012 cumplió 300 años de que esta iglesia fue hecha. Se construyó en 1712, se terminó en el 2012, y el arqueólogo e investigador histórico Luis Córdoba Barradas nos hizo el favor de prestarnos estas documentaciones para poder narrarles a ustedes todo el trabajo que él hizo de investigación sobre esta iglesia de San Francisco Chilpa. La semana pasada estábamos transmitiendo y narrando a la vez todo lo que era la época prehispánica, de cómo comenzó, una introducción que hicimos, y ahorita vamos a platicar sobre los parajes antiguos que existen en este poblado y en este lugar. Vamos a empezar con esto, los antiguos parajes. En la época indígena, los antiguos pobladores contaron con todo un sistema de nomenclatura para identificar con nombres propios no solo los pueblos y barrios, sino también a los cerros, barrancas y ríos, y toda clase de parajes. Algunos de los nombres que utilizaban para designar a esos lugares hacían referencia a las características naturales, otros a hechos históricos, y unos más a situaciones relacionadas con la antigua religión. Para el caso de San Francisco Chilpan, y gracias a varios documentos antiguos, se han conservado algunos de esos antiguos nombres de los parajes. La mayoría mantienen su escritura original en lengua náhuatl, aunque algunos están deformados y otros son nombres híbridos, es decir, compuestos por las raíces en náhuatl y en castellano. Sobre la ubicación de los parajes, solo se ha logrado la de unos pocos, y será con investigación más profunda como se podrá completar dicha localización. Algunos de estos nombres son los siguientes, que se encuentra en los terrenos hoy de la industria Polifox. Concipextaco, este no se ha ubicado. Chilpa, que significa en el chilar, nombre tradicional del pueblo de San Francisco. Crustitla, que significa donde hay cruces, es un nombre híbrido, o sea, es una mezcla del náhuatl con el castellano. Cuajomulco, que significa en el rincón de los árboles, así se llamaba una barranca. Huilango, significado no tiene, pero su ubicación es la zona donde estaba la Gudiaroxo. Meyalco, no tenemos significado, pero es una variación de Ameyalco. Milpa, que significa sobre la milpa. Con este nombre se menciona al pueblo de Betancur. Miltongo, que significa en la pequeña milpa. Patzmil, en la milpa de Patos, es un nombre híbrido, y sí, también estaba en lo que era la fábrica de Polifos. Como podemos ver, amigos, también tenemos otros nombres más, como es Pilatitla, que no tenemos la de significado ni el lugar deformado. Teonopanixca, tampoco no sabemos qué es. Tlachomulco, en el rincón de la tierra ubicado al oriente de Chilpan. Tlachomulquito, que significa en el rincón de la tierra y es un nombre híbrido. Tlayacac, en la punta de la tierra, se debe de tratar de alguna saliente de algún cerro. Chacalco, en la casa de arena o manantial, que pudo haber estado al noreste de la loma de Chilpa. Y Xanacompica, que es donde se hacen los adobes, así significa, y se debió ubicar en las partes bajas y pantanosas de este lugar. Para la época colonial sucedieron grandes cosas y estas son las referencias que tenemos. La historia colonial del pueblo de Chilpa la podemos conocer en parte por los documentos que se encuentran, tanto en el Archivo General de la Nación y sobre todo en las series llamadas congregaciones, mercedes, padrones y tierras, como el Archivo Parroquial de San Antonio de Tulán. Por otra parte, como se verá más adelante, la historia de los siglos XIX y XX se logra reconstruir por los documentos del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán. Es importante recordar que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 y fue hasta el año de 1519 cuando llegaron a México los soldados españoles comandados por Hernán Cortés, y la Ciudad de México Tenochtitlan sucumbió el 13 de agosto de 1521. Esta última es la fecha que se considera como el inicio de la llamada época colonial. En dicha época se dieron una serie de cambios tanto en el aspecto político como en el seno religioso, social, económico y tecnológico. Los primeros años de esa etapa debieron transcurrir en forma más o menos tranquila, pero a medida que los españoles establecían su sistema de gobierno, dicha situación fue distinta. Al inicio, quien tuvo la máxima autoridad en el país fue la Real Audiencia, que era un cuerpo colegiado que tomaba las decisiones, pero en el año de 1535 fue nombrado Antonio de Mendoza como primer virrey.
En las ciudades más importantes, ocupadas principalmente por españoles como Puebla, Querétaro y la Ciudad de México, etc., se establecieron ayuntamientos y en las cabeceras regidor o alcalde mayor. En la región que nos ocupa se estableció este tipo de gobierno, de modo que en Cuauhtlán había un alcalde mayor que tenía bajo su jurisdicción otras cabeceras menores, como eran Coyotepec, Huehuetoca, Teoloyucan, Tepotzotlán, Jaltocan y Zupango, cada una con sus pueblos y barrios. Para el caso de Tultitlán, había un teniente de alcalde mayor que dependía del alcalde mayor que residía en Tacuba. Esta diferencia se debe a que en parte se respetó la organización prehispánica, pues Tultitlán había sido una cabecera tepaneca dependiente de Tacuba, y a su vez también Tultitlán conservó los pueblos de su jurisdicción. Los españoles que llegaron con Hernán Cortés venían en su mayoría con el sueño de vivir aventuras y convertirse en señores ricos con infinidad de vasallos, muchos de ellos influidos por las novelas de caballería que habían leído. La realidad que encontraron fue muy diferente, y no había tantas riquezas de oro y joyas como hubieran querido, dado que el oro encontrado no alcanzaba para pagarle sus trabajos de la guerra y de herido, conquista. Así establecieron otra forma de pago, que fue la llamada encomienda. A los principales soldados y capitanes se les pagó con dichas encomiendas, que consistía en que se les asignaba un pueblo de mediano tamaño, y los habitantes de este le tenían la obligación de proporcionar al encomendero español una determinada cantidad de indios al servicio por día, que podían ser de 8 a 10. Además les sembraban, le escarbaban y cosechaban sus tierras, y le daban alguna cantidad de tributos en especie por día, que podían ser gallinas, leña, ocote, tortillas, legumbres y pastura para los caballos. Esos pagos los debían hacer en conjunto con los indios de la cabecera, con los de los pueblos de la jurisdicción. Para el caso de Tultitlán, se sabe que los encomenderos fueron sucesivamente Juan de la Torre, Bartolomé de Perales, Juan de Moscoso y Luis de Velasco, quienes recibieron los tributos de Tultitlán y sus pueblos a lo largo del siglo XVI. Por el momento, la mención más antigua localizada referente al pueblo de San Francisco Chilpa, aunque no se menciona como tal, es del año de 1581 y se refiere a una tierra que fue otorgada al español Martín de Olarte, dice el encabezado del documento de la siguiente manera, fechado en 1581. Tultitlán, pueblo, merced a Martín de Olarte, de caballería de 4 tierras, en términos de ese pueblo, entre los caminos que van de esta ciudad al pueblo de Tlalnepantla, en las lomas y laderas de buena tierra, hasta llegar al pueblo de San Francisco, sujeto al de Tultitlán, lo que fue a ver Hernández Sánchez de Muñoz, juez repartidor de indios de Tepotzotlán. Como se ve, ya se menciona el pueblo de San Francisco, y por la ubicación que se da de las tierras, se vieron encontrar en lo que ahora son los tierros de Ciudad Labor, de Buenavista, La Sarduña, Las Torres y El Tesoro, hasta colindar con el lado sur de Chilpa, quedando por profundizar la investigación, pero se puede suponer como hipótesis que esa merced de tierras haya sido el origen del rancho El Tesoro. En la zona que existen varias referencias documentales muy antiguas, en las que se menciona el pueblo de Tamazolo, como se dijo, era un asentamiento que tuvo ocupación desde la época teotihuacana y perduró hasta parte de la colonial. Aquí vamos a mencionar unas fichas de documentos en las que se menciona el antiguo pueblo de San Jerónimo, Tamazolo. Fecha 18 de septiembre de 1551. Licencia y facultad del gobernador principal y natural del pueblo de Tultitlán para que puedan tener hasta 600 ovejas de vientre para la comunidad, en una estancia que se le dice Tamazula. El documento se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Washington y fue publicado por Zavala, asiento del gobernador de la Nueva España, en 1982. La referencia del mismo es de Gerard y dice Síntesis e Índice de Mandamientos Virreinales, fechado entre 1548 y 1553 y publicado hasta 1992. Otro documento es que está fechado en 1563 y dice Tultitlán, pueblo. Merced a don Gabriel Damián, principal de este pueblo, cabezas de ganado menor, junto al monte que dice Tamazulaque, la que se comunica al converger el pueblo de Tepoztlán para su conocimiento. Este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación en referencia con Colín y Mercedes. Está en el tomo 1 y que es la ficha la 2630. Tenemos otra ficha que es la de 1580 de Tenayuca, donde dice diligencias a la merced pedida por el escribano público Antonio Alonso de 2 caballerías de tierra, límites de una estancia de ganado menor que poseen términos de Tenayuca y Tultitlán a la falda de un cerro grande nombrado Tamazulac, jurisdicción del Estado de México. Este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. Amigos, vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos.
Amigos, regresamos después de esta pausa musical. Recuerden que estamos transmitiendo en Radio por Internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diosdesdecuautlan.org. Sintonízanos por www.diosdesdecuautlan.org.mx o envíenos tus comentarios en nuestra página de Facebook Dioses de Cuautitlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Recuerden que estamos transmitiendo en nuestro programa Historia Antigua de la Diócesis de Cuautitlán. Vamos a continuar con estas fichas donde ya se menciona el pueblo de San Jerónimo Tamazolac, allá en Tultitlán. Tenemos el siguiente documento fechado en 1585 de Tultitlán, donde dice pueblo a merced de González Pérez de Benavides, de 2 caballerías de tierra en términos de este pueblo, en unas lomillas al oriente de unos cerros, linde con estancia de Antonio Vallejo, y al poniente unos llanos, y al norte linda con términos de dicha estancia, al sur una loma y estancia de San Jerónimo, lo cual fue a ver Núñez de Chávez, alcalde mayor de Cuautitlán. Este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. Y tenemos otro documento que también se encuentra en el Archivo General de la Nación y este está fechado en 1736 y dice así: Tultitlán, pueblo, en 13 de marzo se ordenó la justicia de este partido, apare a Juan de Ángulo, vecino y almacena de esta ciudad, en la posesión de 4 caballerías de tierra, que en precio de 500,000 pesos le vendió el común de este pueblo, cabecera de San Jerónimo Tamazoloque, San Lorenzo y San Francisco, que están agregadas a la hacienda de San Martín, que posee dicho Juan Ángulo, ordenando que los indios no la molesten, o pena de ponerlos en obraje. Gran parte de la historia colonial transcurrió en continuos problemas por el otorgamiento, invasiones y deslinde de las tierras. Los españoles tenían más oportunidades de desarrollo económico, pues había hacendados que tenían grandes fincas agrícolas, algodoneras, ganaderas o pulqueras. Otros se dedicaban al comercio de gran distancia con España o las Filipinas, y local dentro de las propias ciudades. Y unos más podían ocupar diversos cargos públicos. En cambio, para la población indígena, la posibilidad eran mucho más restringidas, pues la gran mayoría dependía de la agricultura en sus pequeñas parcelas. Algunos artesanos tenían más posibilidades, pero siempre limitados dentro del comercio local. En cierta manera, esa es una de las explicaciones del por qué los indígenas peleaban la posesión de las tierras, pues era su principal fuente de ingresos. Con cierta frecuencia, los hacendados invadían las tierras de varios pueblos a la vez, de ahí que en las averiguaciones tenían que acudir testigos y autoridades de diferentes localidades. Hubo un caso que perduró por años, el que se menciona el rancho de Tlajomulco, que quizás debe ser Tlachomulco. Por las circunstancias que se describen, es posible que haya sido un pequeño rancho que después fue absorbido por la hacienda de Santana Buenavista, aunque es necesario profundizar la investigación. El encabezado del texto dice lo siguiente: fecha, años 1720, 1733, 1734, 1735. Cuautitlán, pueblo. Los naturales del pueblo de San Lorenzo Tultitlán contra Francisco Jiménez. Naturales del pueblo de San Lorenzo Tultitlán contra Francisco Jiménez, dueño del rancho de Tlajomulco sobre la posesión de tierras, y cita el pueblo de San Francisco Chilpan. Los indios principales de este lugar. Como se ha mencionado, en la época colonial se dieron muchos cambios en la forma de gobierno. Si bien los españoles implantaron toda una estructura encabezada por el virrey y la Real Audiencia, y bajo ello los alcaldes mayores, tenientes y corregidores en los pueblos indígenas, se mantuvieron organizaciones más tradicionales y en parte parecidas a la forma de gobierno que tenía la época prehispánica. El gobierno de los pueblos indígenas estaba presidido por el llamado gobernador, que por lo general era un indígena descendiente de las familias nobles de la época mexica. En el siglo XVI, los gobernadores de Tultitlán fueron de la cabecera, pero en ocasiones emparentaban con alguna familia principal de algún otro pueblo, de forma que algún descendiente pasado algunos años podía reclamar el derecho a ser gobernador de la jurisdicción. Por otra parte, había un cabildo indígena que estaba formado por pueblos. Cabildos eran electos y de esta forma se quitaban los privilegios a los gobernadores y a sus familias. Al final de la época colonial, se seguían utilizando el distintivo de indios principales o indios caciques, que de alguna manera tenían la connotación de tener antepasados nobles. En estos tiempos la palabra cacique señalaba la nobleza, distinción y posibilidad de ser gobernante, no como ahora que es sinónimo de abuso y prepotencia. En el caso de San Francisco Chilpan, se conoce el nombre de Bernardo Sánchez del Carpio, que era indio cacique principal y gobernador de Tultitlán en el año de 1716. En su acta de defunción del 10 de diciembre de 1745 se dice que era de Chilpan y que estaba casado con Josefa Antonia López. Fue hijo de don Juan Miguel, también gobernador de Tultitlán en 1699, y de doña Melchora.
Por el momento no se sabe si Juan Miguel y su hijo Bernardo Sánchez de Carpio nacieron en Chilpa, pero los hijos de estos últimos, hasta donde se sabe, se han localizado tres hijos de Bernardo, José Antonio López, quienes fueron bautizados en las fechas siguientes: Juan Gil el 5 de septiembre de 1720, Juliana María el 15 de abril de 1722 y Juana el 27 de junio de 1724. Los indios caciques o principales en la época colonial recibían también ciertas consideraciones o privilegios, dado que el gobierno español les reconocía como descendientes de la antigua nobleza indígena, como habitantes mencionados. En el caso de Bernardo Sánchez de Carpio se conocieron dos documentos: el de 1716, en que lo menciona en el problema que tuvo con los indios de Tututlán por unas tierras ubicadas en el barrio de Los Reyes. En el encabezado del primer documento dice lo siguiente, fechado en 1716: para que la justicia averigüe sobre el despojo de tierras que se hizo de Bernardo Sánchez, cacique principal y gobernador de Tututlán. Las tierras son Cocoatitlán, Antetlalco, jurisdicción de Tacuba. En el escrito se da por entender que él fue despojado, pero en el otro manuscrito dice lo siguiente, fecha 1716. Para que la justicia de Tacuba ampare a los naturales del barrio de las Reyes de Tultitlán en las tierras que habían introducido Bernardo Sánchez, haciéndolas restituir los reyes Tultitlán, Tacuba. Con la segunda referencia se aprecia que Bernardo es el primero que se entrometió en las tierras, y lo que se menciona como despojo en realidad de una recuperación. De cualquier forma, dichas noticias son un ejemplo de cómo en aquellos años se daban los abusos hacia la población indígena, y no solo por parte de españoles, sino también por los caciques y principales. Al final de la colonia y en los años previos a la Guerra de Independencia, todavía encontramos en Chilpa algunas referencias sobre los indios principales. Por ejemplo, en el año de 1811 aparece Luis José Principal y mayordomo de la cofradía de nuestro padre Francisco. A este señor, y con 4 hijos, Julián Martín de 12 años, Demetrio Martín de 8, Mauricio Martín de 4 y Albino de José de 2. De estos hijos, más adelante encontraremos el matrimonio Mauricio Martín, fechado el 30 de enero de 1821, quien se casó con Rita Nicolasa. Después de la Guerra de Independencia, se terminaron los privilegios de los indios principales. Aquí vamos a mencionar algunas referencias documentales sobre San Francisco Chilpa de la época colonial. El primer documento lo tenemos fechado en 1724, está en el Archivo General de la Nación, en el ramo de indios, y dice: el virrey declara no haber lugar a lo pedido por los naturales del pueblo de San Francisco Chilpa, de la jurisdicción de Tacuba, en razón de que se deposite la vara de gobernador de Tultitlán y mande se admita un escrito y se haga el teniente la modificación que proviene, Tultitlán, Tacuba y San Francisco Chilpa. El siguiente documento también está fechado en 1724, también pertenece al Archivo General de la Nación en el ramo indios, y dice lo siguiente: citatorio de justicia General de la Nación en el ramo indios, y dice lo siguiente: citatorio de justicia para que lo que expresa se le administre y José Nicolás Indio de San Francisco Chilpan en lo que representa conforme a la ley y se deje libre bajo fianza en lo que se debe de pagar. San Francisco Chilpa, Cuautitlán, Tlalnepantla. Siguiente documento está fechado entre 1733 y dice lo siguiente: Tacuba, Villa de Diligencia, ejecutados por pedimento de los indios del pueblo de San Lorenzo y Tultitlán y Santiago. Debe ser de Francisco Chilpa, contra Francisco Jiménez, sobre tierras y haberles corrido sus ganados. Se menciona la llamada Hacienda de las Córdobas, de la jurisdicción del Estado de México. Siguiente documento está fechado entre los años de 1759 y dice así: Tacuba, Villa de San Antana, natural del barrio de San Francisco Chilpa, de la cabecera de San Lorenzo, Tultitlán de Villa, contra José Nicolás, sobre la posesión de una casa, jurisdicción, Distrito Federal y Estado de México. Este documento, como los anteriores, se encuentra también en el Distrito Federal y Estado de México. Este documento, como los anteriores, se encuentra también en el Archivo General de la Nación, pero en el ramo tierras. El siguiente documento también es pequeño, dice así: año de 1760. Pedro Vicente, indio, tributario del pueblo de Tultitlán, contra Manuel José, indio del pueblo de Chilpa, sobre un pedazo de tierra, pueblo de Chilpa. Ese, como ya igual a los otros, en el Archivo General de la Nación, en el ramo tierras. Para los años de 1798 también hubo este siguiente acontecimiento: Tacuba, vía de constancia, relativa a los autores de juicio promovido por Castellano Siriaco, del pueblo de San Francisco Chilpa, del partido de Tultitlán, contra Ana María y Félix de la Cruz, sobre tierras de jurisdicción del Distrito Federal y el Estado de México. Documento que también se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el ramo tierras.
Y por último mencionamos este documento fechado entre 1780 y 1781 que dice así: camina en mal estado, autos por considerar los responsables del mal estado en que se encuentra el camino real, debido a la falta de zanjas suficientes que privan el tramo que media entre pueblos, provocando las inundaciones constantes de dichos caminos y entorpecer el tráfico de pasajeros. Este documento se encuentra en el archivo de Generación y aquí dice unos datos muy interesantes, como el hecho de que los autos dañaban las carreteras. Esto es ya algo muy tradicional por lo que estamos viendo y por este escrito, ya que los autos siempre causan muchos problemas. Amigos, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Amigos, regresamos después de nuestra pausa musical. Recuerden que estamos transmitiendo en radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diosdecuautlan.org.mx o envíanos tus comentarios en nuestra página de Facebook Dios de Cuautlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Vamos a continuar con esta parte ya de las congregaciones de pueblos para entrar en materia con esta iglesia de San Francisco Chilpa. Como se ha mencionado, en el siglo XVI se dieron fuertes cambios en México, debido al establecimiento del sistema colonial. Más adelante veremos también cómo las epidemias afectaron grandemente a la población indígena, disminuyendo su número a tal grado que hubieron pueblos que desaparecieron en el siglo XVI, hubieron cuando menos 14 epidemias, y las consecuencias directas fue que mucha gente quedó dispersa. Dicha situación dificultaba tanto la evangelización como el cobro de tributos. Una manera como los españoles trataron de subsanar el problema fue estableciendo la política de congregaciones, que consistía en reubicar a la gente dispersa para formar nuevos pueblos compactos. En algunos casos, la gente de los barrios y pueblos dispersos fue congregada en las cabeceras. En el caso de Tututlán, hay indicios que señalan que debieron efectuar algunas congregaciones. Uno de los documentos importantes de la historia de Chilpa es del año de 1604, y en él se dice lo siguiente: congregación. Mando vuestra excelencia se quede en nuestro pueblo del Francisco Chilpa, Tlachomulco, sujeto de titular en la forma que aquí se declara. Don Juan de Mendoza, por la presente y con acuerdo y el parecer de las personas de quien me ayudó en el despacho de estas materias, manda al juez a que estás cometido, se cometiere la reducción de los naturales del pueblo de San Francisco Tlachomulco, sujeto al de Tutlán. No levante de su sitio y puesto lo dejen de él, y el ministro de la doctrina del convenio de Tutlán, que están mandándolo que vaya todos los domingos y festejos del año a decir misa al ministro de la doctrina del convenio de Tutlán, que están mandándolo que vaya todos los domingos y festejos del año a decir misa al pueblo de San Mateo, y que diga 2 misas, una en el dicho pueblo de San Mateo y la otra en el dicho pueblo de Tlachomulco, que ha sido de parecido convenir, visto la contradicción y causas que para ello han dado, lo cual el dicho juez cumpla sin excusa alguna fecha en México al 24 del mes de enero de 1600 años. Como podemos ver y como se observa en este documento, se pueden destacar varios interesantes datos. El primero es que se le llama con el nombre de Tlachomulco, que como se sabe es la zona que se localiza tras el Panteón, al oriente de Chilpa, pues originalmente el pueblo era más extenso y diverso. En segundo término, se dice, no levante de su sitio y puesto y lo deje en él, por lo que se entiende que hubo un intento o propuesta de moverlo a otro lugar. Quizás ya se había dado una primera congregación en el siglo XVI, pero en el año de 1604 se dice no se ha movido, y finalmente se encargó de Tutlán que fueron a celebrar cada domingo y en días de fiesta las misas correspondientes de ese lugar. La evangelización y el templo de San Francisco Chilpa. Una vez establecidos 2 o 3 religiosos franciscanos en Cuautlán en el año de 1532, desde ahí iniciaron su labor yendo por turnos primero a las cabeceras de la zona y luego a los demás pueblos de la región. Había varias poblaciones importantes como eran los propios de Cuautlán, Coyotepec, Huehuetoca, Teoloyucan, Tepoztlán, Tutitlán y Jaltocan, además de Zumpango, y cada una de ellas con la multitud de barrios y pueblos de tal forma que aquellos primeros frailes debían atender a cerca de 60 poblaciones. Por esta razón, había lugares en las que iba una vez por mes. Tal vez hacían transcurrir a toda la gente de los pueblos en las cabeceras a las que pertenecían el inicio. Por eso la difícil situación solo debieron construir pequeñas capillas de adobe en los pueblos y barrios. Para el caso de Tutlán se estableció Fray Bernardino 70 y dirigió algunos de los trabajos iniciales de la construcción del claustro y del templo de San Lorenzo, que eran la sede de la parroquia. Es muy posible que en esos años se les haya dado el nombre de San Francisco Chilpan o quizá antes, pero por el momento no se cuentan con datos suficientes para poder precisar la fecha. Por el momento no se sabe cómo pudo haber
sido el primer templo de Chilpan, pues el actual debe ser el segundo. Esta presenta dos fechas en su fachada, una es de 1708 y la otra de 1712. La construcción de los templos con muchas frecuencias tardaba varios años y por consiguiente dichas fechas estaban indicadas en distintas etapas constructivas. El retablo principal del actual templo se debió elaborar en el siglo XVIII, pues es de estilo barroco estípite, quizás por los años 1740 a 1760. El distintivo de dicho estilo son las columnas en forma de estaca o cuña, que en este caso se ven en el cuerpo superior del retablo. En la parte del borde superior da la impresión de haber sido recortadas, pues las esquinas de los nichos y capiteles tocan en forma muy apretada la curvatura del arco que sostiene la bóveda. Tal vez originalmente el retablo estaba colocado a menor altura y al elevarlo lo recortaron para reajustarlo. En dicho central del retablo se aprecia la imagen de San Francisco de Asís, santo patrón de Chilpan. Dicha imagen también es muy antigua y debe venir desde los templos coloniales. Por otra parte, en la torre del campanario se ven varias columnas de estilo barroco salomónico, que se caracterizan por tener una forma como tornillo y corresponden a los inicios del siglo XVIII, coincidiendo con las fechas que se encontraba la fachada. Más adelante en el capítulo relativo al siglo XIX se mencionarán otros datos relativos al templo de San Francisco de Asís. También en San Francisco Chilpan existía parroquial de Tultitlán. Se han conservado los volúmenes 2 y 3 y un expediente de los años de 1822 a 1823 de la cofradía de Nuestra Padre de San Francisco, la cual estaba establecida en el pueblo de Chilpan. El primero de estos libros abarca los años de 1778 a 1803 y el segundo de 1804 a 1811. En ellos quedaron asentados algunos aspectos relacionados a la industria de la cofradía y administración, como era la elección de la mesa directiva, los ingresos, los egresos de la misma. Las cofradías eran asociaciones de vecinos, que se organizaban para tener activo al culto a una determinada imagen religiosa, generalmente de un santo, y en este caso, San Francisco de Asís eran parecidos o equivalentes a los que actualmente existen, tales como la adoración nocturna, los coros del Rosario o tantas otras asociaciones como las de San Antonio o de la Virgen de Guadalupe. Según los datos asentados en el primero de los libros mencionados, se dice que el origen de la autorización de la cofradía es del 9 de abril de 1717. El origen de la autorización de la cofradía es del 9 de abril de 1717, cuando en un auto de visita a la parroquia de Tultitlán, el señor don Francisco José de Lisiaga y Aguilagues, arzobispo de México, erigió los bienes materiales de la cofradía en espirituales. El expediente de 1778, iniciado, dice de la manera siguiente. En el pueblo de San Lorenzo, Tultitlán, a 16 de abril de 1778 años, el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzo, arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana de México, del Consejo de Su Majestad el Señor, estando en el Santo General Visita de su arzobispado y en el particular de la Iglesia parroquial de este pueblo y su feligresía, y habiendo visto y reconocido este libro perteneciente a la fábrica espiritual de la Iglesia del pueblo de San Francisco Chilpa, o Tlayac, cuyos bienes erigió en espirituales el ilustrísimo y reverendísimo señor Fray José de Luciérnaga, el 9 de abril de 1717. A los 50 que han dado los mayordomos y con los demás que debe venirse y visitarse. Su señora ilustrísima, por ante un secretario de visita, dijo que para la recta siguiente administración, conservación y aumento de los bienes de la fábrica de la mencionada iglesia, debían mandar y mandó que anualmente se celebre junto en la que ella se elige a la pluralidad de votos, mayormente que administre los bienes, de que se ha de presentar cuentas formales por cargo y data de documentos y recibos que sean necesarios para la comprobación de las partidas, luego de que se cumpla el año de su empleo, y en la mención junta que ha de presidir el cura y el eclesiástico, que es y en lo adelante, fuera de ese partido, se verán para que se liquiden y ajusten las cuentas sin que hasta ahora o que otra suerte haya quedado sin proceder de aprobación. La mesa directiva de la cofradía estaba integrada por un mayordomo, un rector y 2 diputados. Por ejemplo, en el año de 1784 estaba formada por Simón Montes de Oca como mayordomo, Rafael Antonio como rector y José Santos y Calixto Autónomo como diputados. En alguna época la cofradía llegó a tener 2 terrenos que eran sembrados y una cantidad grande de ovejas. Con el producto que se obtenía se pagaban los gastos de la fiesta del pueblo, la compra de flores, velas y pago de música
Y para dar una idea de las cuentas que se presentaba cada año, de entradas y salidas, y algunos detalles de los trabajos que se realizaban, se inserta un fragmento en este trabajo de 1804, el cual dice: memoria y cuanta razón que hago yo, don Felipe de Jesús, como mayordomo de los bienes de nuestra Padre San Francisco, patrón de la iglesia de Chilpa, electo por Nuestra Señora, cura y común de citado pueblo, desde el día 26 de mayo de 1803 y hasta el presente de 1804. Amigos, regresamos ya terminamos este programa por el día de hoy. Nos vemos la semana que entra. Recuerden que estamos transmitiendo en Radio por Internet San Juan Diego y continuaremos con este